Now, you can't change your past, but you can determine your destiny by deciding for Christ. But Christ can change your past. He died on the cross so that all the sins you've ever committed, all the things you've ever done wrong are forgiven. What do you have to do? You have to repent of your sins. That means to be willing to change your way of living. You may have no power to do it. You may not have power to give up some of those habits you know are wrong. You may not have power to fall in love with your wife again. You may not have power to change your whole life that you know needs to be changed. But if you surrender to Christ, He'll give you the power. You say, well, Billy, I don't know what else to do. I've been baptized, I joined the church and so forth, but I don't really have peace and joy and power in my life, all that you're talking about. How do I get it? Jesus Christ said, I am the way. Come to Christ. He will give you a new strength and a new power and a new joy and a new peace and a purpose for living. Every person that ever lived has to make the same choice. It's either the world and its pleasures and its gods, or it's Christ. Which is it for you? Who are you choosing? Who are you voting for? Choosing rather to suffer the affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season. Oh yes, there's pleasure in sin for a short time, but it's soon over. The hangover comes, and there's nothing you can do about it. It's going to be there. Choose Christ, and there'll never be a hangover except joy and peace. And it's an urgent decision, because to delay makes the right decision harder. Indecision in itself is a choice. Not to decide is to decide not to. If you have a ticket for a flight to Atlanta tonight and can't decide whether to go or not, if you wait past the departure time, the choice will have been made. The plane will take off without you. Decisions are made whether we make them or not. Time decides if you will not. And time always decides against you. There's a lonely arena in the depths of your heart where the greatest battle of life must be fought alone. That's your decision about Christ. Your parents can't make it for you. The church can't make it for you. Your friends can't make it for you. Your girlfriend, your boyfriend can't make it for you. You have to make it yourself. And you must decide tonight. There are hundreds of people here tonight that have to decide tonight, and your decision tonight, yes or no, will decide where you'll be 100 years from now. If you're not sure that you're ready to meet God, if you're not sure you're going to heaven, and you're not sure that your sins are forgiven, you come and make sure tonight. I believe that none of you are here by accident tonight. I believe that you're here on this particular night because this is the night that you're to meet God in a new way and receive Him into your heart. Come to Christ. He will give you a new strength and a new power and a new joy and a new... Al escuchar la voz de Dios. A veces alguien dice, leo la Biblia pero no la entiendo. La leería más seguido si pudiera entenderla. Bueno, lo que quisiera hacer en este pasaje es darles una idea de cómo obtener más de lo que leen en la palabra de Dios. Pues con frecuencia la leemos algo rápido y pensamos, Dios debe decirme exactamente lo que debo saber ahora. Y les pido que me acompañen al capítulo 3 de Éxodo y les daré una idea de lo que pasó antes del pasaje que leeremos. Recordarán que Moisés mató a un egipcio y como resultado pasó 40 años al otro lado del desierto de Egipto y se convirtió en pastor. Tuvo una gran caída en su vida. Así que este pasaje bíblico comienza: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, el monte Sinaí. Y luego conocen lo de la zarza ardiente y cómo Dios obró en su vida y cómo de repente vio y escuchó algo que cambió toda su vida. Entonces quisiera que veamos qué le pasó.
y lo veamos a la luz de cómo leemos la Biblia. No solo una cuestión de qué dice, sino cómo leemos la Biblia. Porque la pregunta de la que siempre queremos respuesta es, ¿Dios qué me está diciendo? Si leyera cualquier parte de esta Biblia de forma superficial, sin mi corazón ahí, no tendría mucho sentido. Quisiera que entiendan cómo leer la Biblia. Leer una narrativa que puedan decir, ya leí eso antes y sé qué pasa. Pero la gran pregunta es, ¿qué pasó con usted? Cuando la leyó, ¿qué le dijo Dios? ¿Qué pasó con usted? Porque la mayoría de la gente no lee la Biblia con eso en mente. Están buscando algo, que Dios les diga algo. Pero la pregunta es, ¿qué le dice Dios a usted en este pasaje? Bien, recuerde que Moisés estaba en el otro lado del desierto. 40 años atrás mató a un egipcio y fue desterrado. Pastoreaba ovejas. Bien, creo que la mayoría aprendería algo en 40 años. Y aquí lo vemos, hacer algo que jamás se imaginó. Así que, la primera palabra que quisiera que escriba es personal. Si lee la Biblia solo como narrativa y se excluye a usted del ambiente y solo habla de algo que pasó hace muchos años, se perderá el mensaje personal de Dios para su vida. Léala preguntándose, Dios, ¿qué me estás diciendo? Y en este pasaje en particular, después de que Dios trató con él en la zarza, quisiera que piensen en esto. Dice en el versículo 10, y leeré más. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Así, Moisés estaba ahí, y Dios le habló, y la siguiente palabra para describir es específico. Dios no habla generalidades, todo ahí es específico. Dios dice, ven, por tanto, ahora, y te enviaré para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y claro que tenía una pregunta, piense en esto. Cuando lee la palabra, ¿la lee con el mensaje de Dios en su mente? Porque Él es muy específico. Dijo, te tengo una misión. 40 años en el desierto y ahora Dios le está hablando. Y la siguiente palabra es aliento, pues cada vez que Dios nos dice que hagamos algo o cómo lo hagamos, con frecuencia nos da una palabra de aliento, pues sabe que la necesitamos. Cuando pienso en eso, veo este versículo. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Era una asombrosa palabra de aliento. Piense en eso. Esa fue su idea 40 años atrás, al matar a un egipcio. Los medios y el tiempo equivocado. Todo estaba mal. Pero ahora, 40 años después, Dios dice, estás listo. Y Él dice, te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Entonces, la palabra es aliento, pues con frecuencia Dios nos dice algo en su palabra, y usualmente, al hablarnos antes nos da aliento, y a veces después. Pero Dios siempre quiere no solo que escuchemos,
sino que le creamos cuando nos habla. Usted dice, no conozco a nadie a quien Dios le hable. ¿Cómo puedo creer? Creemos que Dios nos habla porque Él es Dios y porque es un Dios de amor. ¿Y cómo nos alienta? No solo nos alienta dándonos cosas, eso piensan casi todos. Mire qué bueno es Dios, mire lo que me dio. ¿Y qué de cuando estuve enfermo? ¿Qué de cuando pasó por dificultades, apuros, dolor, aflicción y pérdida? ¿Dios lo amaba entonces? Sí. Así, quisiera que en estas narrativas vean que hay verdad. Hay cosas que Dios quiere decirnos que pasamos por alto. Así que la siguiente palabra es serio. Es algo serio. La zarza ardiente era como Dios, milagrosamente, llamó la atención de Moisés. Su atención de todo lo demás que alguna vez hubiera pensado y recordarle que era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y que aún está ahí, y que no lo había abandonado a pesar de que sufría por hacer las cosas a su modo. Y bien, ¿qué dice? Él dice, ven, por tanto, y te enviaré al faraón. Y Moisés le dijo, ¿quién soy yo? Yo estaré contigo, le dijo Dios. ¡Qué palabra de aliento! Escuche, no solo le dijo que fuera, le dijo, yo estaré. Descansa en esto, apréndelo. Yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dios siempre quiere, escuche esto, siempre quiere que entendamos cuando nos habla. ¿Dios puede hablarnos donde sea y cuando sea? Así es. Pero creo que Dios muchas veces quiere hablarnos cuando no oímos, sino que nuestra mente y nuestra atención están en otra cosa. Dios nos ama. Cristo murió por usted y Dios quiere que lo escuche porque tiene algo que decirle. Nadie está más allá de la voz de Dios, pues siempre está llamando para atraer nuestra atención. Y poco a poco le habla a Moisés. ¿Y qué hizo Dios para tener su atención? Prendió una zarza que no se consumía. Sabía cómo captar la atención de Moisés. Era un pastor, había visto muchas zarzas y estado en muchas situaciones, mas nunca había visto una zarza ardiente que no se consumía con el fuego. Escuche, a veces Dios quizás le diga algo, le muestre algo, le envíe a alguien, haga algo en su vida que usted sabe que debe ser Dios. Muchas veces escucho a alguien decir, tenía mis dudas, pero tuvo que ser Dios. ¿Por qué? Porque era algo inusual. Dios habló mediante alguien que a usted no le cae bien, o hizo algo en su vida que a usted no le gustó, le quitó algo o le dio algo, pero obtuvo su atención. Dios siempre quiere nuestra atención. Quiere nuestra atención porque nos está hablando. Quiere lo mejor para nosotros. Nos guiará si lo escuchamos. Pero si no lo escucho, ni le pongo atención, no seguiré la voluntad de Dios. La siguiente palabra es mandato. Es maravilloso oír a Dios y pensar cuán maravilloso es Dios y cuán gentil y bueno es, ¿verdad? Pero cuando nos da un mandato, ¿qué espera? Una palabra. ¿Y cuál es? Así es, obediencia. Escuchen qué dijo en el versículo 10. Él dijo, ven por tanto ahora, y te enviaré. Esa es la parte que pienso que de repente llamó su atención. Una cosa es ver la zarza ardiente, quizás Dios le hablaba a alguien, pero él dijo, te enviaré al faraón. Sí, el faraón en Egipto, el faraón que te desterró, ha muerto, pero hay otro. Te enviaré al faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel.
Es increíble. ¿Cómo puedes enviarme ahí? Enviarme ahí a sacar a 2 millones de personas si Egipto está armado con un gran arsenal. Dios, seguro que te entendí mal. Dímelo otra vez. Ven, por tanto ahora, y te enviaré al faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y Moisés le respondió a Dios justo lo que nosotros le hubiéramos dicho. ¿Qué diríamos? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Es decir, Dios, tocaste la puerta equivocada. Tienes la persona equivocada. Debiste tocar el timbre de otro, no el mío. Soy un fugitivo. Soy un enemigo en lo que respecta a Egipto. Escuche a Dios. No lo ponga en una caja. Cuando Dios le diga que quiere enviarlo o que quiere que haga algo, está hablando en serio. Y ahora, ineludible. Escríbalo. Ineludible. Cuando Dios escoge hacer algo en su vida, si escoge usarlo para que le hable a alguien, para ganarlo para Cristo o para hacer algo, lo que sea, es ineludible. A los ojos de Dios no cambia de parecer porque a usted no le guste, porque no cree que puede pagarlo, porque no sabe qué dirá alguien más, o usted cuestiona el punto de vista del otro. Eso no importa. Dios dice, te enviaré al faraón. Y cuando Dios dice, esto es lo que haré, usted no cambia la idea de Dios. Bien, la siguiente es aterrador. ¿Por qué la palabra aterrador? Bien, versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Entonces, ¿estaba aterrado? Sí. ¿Tenemos derecho a estar aterrados cuando Dios nos llama a algo? He escuchado a mucha gente decirme a través de los años, cuando Dios me llamó a predicar, le dije, no, me aterra predicar. No podría pararme enfrente de nadie. No podría recordar nada, se me olvidaría. La gente se aterra. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios a esto? Es una respuesta asombrosa. ¿Qué respondió? Mire el versículo 13. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? La respuesta fue, diles que yo soy te envió. ¿Qué? Yo soy. Solo diles, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. Yo soy me envió. ¿Qué habrían respondido a eso? ¿Quién es yo soy? El gran yo soy. Ese es Él. Es el Dios soberano del universo. Y se presentó a sí mismo como Moisés diciendo, diles que yo soy el creador de todo, el único Dios verdadero, te envió a liberar a su pueblo de Egipto. ¿De qué otra forma Dios podría decir tanto? Pudo decir, tengo ejércitos, o esto o lo otro. Pero cuando dijo, diles que yo soy te envió, yo soy. Yo soy el soberano Dios del universo, en control de todo. Yo te envié. ¿Qué debía decirle eso a ellos? Pues primero, no entenderían eso, pero Dios le dijo que eso debía decirles. Pero también le hizo una promesa. Él dijo, te enviaré y estaré contigo, y esto te será por señal. Así que, recuerden esto, cuando Dios nos dice que hagamos algo, tenemos la promesa de su ayuda, su presencia, su poder, lo que necesitemos.
Él está ahí. No nos envía nunca con manos vacías. Al confiar en Cristo como su Salvador personal, ¿qué pasó con usted? Algo que pasó es esto. Él vino a su corazón a morar, y el Espíritu Santo que ahora lo habita habla a través suyo. Tiene todas las respuestas para su obediencia a Dios. Él dice, estaré contigo. Podemos escribir esto. Y mire qué dice este versículo. Y es que Dios siempre estará con usted. No importa dónde vaya, dónde lo envíe, qué pase en su vida. Él dice, no te dejaré ni te desampararé. ¿Se ha sentido desamparado por Dios? Yo sí, una vez, desamparado. ¿Era creyente entonces? Sí, lo era. Pero por algunas circunstancias me sentía desamparado. Sabía que no era así, pero lo sentía. Pero descubrí que no vivo por mis sentimientos, sino por la verdad de la palabra de Dios. Por ende, puedo afirmar su presencia. Él hizo una promesa, estaré contigo. Y luego les dio una palabra de certeza. Él dijo, en el versículo 19, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Piense en eso. Usted dice, no creo que Dios sea tan claro conmigo. Sí, lo será. Le diré cuán claro será Dios. Será tan claro para que entienda qué demanda de usted. Dios nunca le dirá que haga algo sin ayudarlo a entender cómo y recordarle que lo ayudará en el proceso. Palabra de certeza. Y luego tenemos otra palabra, requisito. ¿Recuerda qué le dijo en la zarza ardiente? ¿Cuál era su requisito? Él dijo, quítate el calzado de tus pies. Quiero que reconozcas que estás en tierra santa. No sobre tus zapatos ni sandalias, en tierra santa. Somos tú y yo, el fuego y la tierra santa. Y hay una razón. Y le dijo, quítate tu calzado. Bien, cuando Dios obra en nuestra vida, a veces nos pide algo que pensamos que es absurdo. Y usted dice, Señor, no tengo que hacer eso. Si Dios le dice que haga algo, no le dirá que haga algo equivocado. Pero quizás le pida hacer algo que parezca absurdo. Digamos que si Dios hablara a mi corazón y me dijera, quiero que le des tu chaqueta deportiva. Bueno, Señor, Él tiene más dinero que yo. Y además quizás no le queda bien. Dale tu chaqueta deportiva. Podría discutir tanto, quizá tenga 20 sacos o sea el único. Lo importante es que obedezca a Dios y haga lo que me dice, tan simple como eso. Él le dijo, quítate tu calzado, haz lo que te digo. Y mucha gente se pierde la voluntad de Dios, porque antes de que Dios los lleve a aquello que hará una diferencia en su vida, los lleva paso a paso. Y luego le dice, ¿cuál es la meta? La meta es muy clara. La meta es liberar a mi pueblo. Dios nunca le dirá que haga algo para lo que no tenga una razón, propósito o meta. Y escuche atento. Cuanto antes estemos dispuestos, listos y capaces de obedecerlo en cosas simples, pequeñas, entonces, ¿qué hará? Nos probará con pruebas más grandes y mayores. Pero con cada una hay una bendición. Mucha gente vive su vida cristiana, perdiéndose lo mejor de Dios, porque su fe nunca se extendió y Dios quería que creciera. Confía en mí. Haré grandes cosas. Confía en todo lo que puedo hacer por ti. Lo limitamos al no ver la senda con claridad. Él no le dijo a Moisés, haz esto, mientras que puedas ver la senda. No. Y luego, su palabra es,
reconfortante. Escuche, él dice, yo extenderé mi mano, en el versículo 20. Yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Asombrosa promesa. ¿Y cuál es la promesa? Si notan en estos pasajes, la promesa es su presencia, su sabiduría, su poder, la obra de Dios. Y si alguien le pregunta, ¿Dios cambia? ¿Qué le respondería? La mayoría no tienen ni idea. Pensemos en esto por un momento. ¿Dios cambia en su carácter? ¿Qué tal de su poder? ¿Dios cambia en algo? Dios es omnisciente, lo sabe todo. No sabe algo hoy y algo mañana. Así somos nosotros, pero Él lo sabe todo, tiene todo el poder. Y cuando dice estaré contigo, y dice esto es lo que haré, sé que no te dejaré ir, extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejaré ir. El faraón te dejará ir, y yo daré este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. Él dice, mira, no solo voy a liberarte, sino que esto también pasará. Cuando se vayan, tendrán el oro, la plata, las ollas, las sartenes, todo lo que los egipcios atesoran. Las llevarán consigo. Eso requirió mucha fe de alguien en sandalias y luego descalzo para creer que Dios lo usaría sobre los egipcios, con toda su fuerza, poder, carros, soldados y un grupo de hebreos que se dirigen al mar, cruzar el mar libres de la esclavitud egipcia por siempre. Y se requirió fe y obediencia a Dios. Bien, y usted dice, ¿por qué él listó todas estas palabras? Porque quisiera que piensen en ello. Cuando lean un pasaje bíblico, se hagan preguntas. Se hagan unas preguntas. Dios, ¿qué me dice esto? Pueden preguntarle todo. Él les compartirá lo que deben saber para obedecerlo. Dios está dispuesto a llenarnos de sí mismo y satisfacer cada necesidad de nuestra vida si confiamos en Él. Y este es un maravilloso pasaje sobre un hombre que en 40 años en el desierto no tenía nada. ¿Qué dice eso del perdón? ¿Pero qué dice sobre el castigo? ¿Qué dice sobre desobedecer a Dios y pagar las consecuencias? Hay unos pecados que son muy costosos. Debemos ponernos en el pasaje y pensar, ¿qué pensaría? ¿Por qué la zarza ardiente? Le diré por qué. Porque Moisés nunca hubiera creído que, inesperadamente, Dios le hablaría 40 años después, siendo un pastor, y le diría que volviera con el faraón a desafiarlo. De forma personal, guiar a los hebreos de la esclavitud egipcia sin disparar ni un tiro. Nadie lo creería. Pero eso es lo que Dios hizo. Quizás usted sabe que Dios le ha estado hablando y lo ha estado evadiendo. Quizás ni está seguro de qué dice Dios, pero estaría dispuesto a decirle hoy, Señor, no sé lo que estás diciendo, pero me humillo ante ti y haré de mi prioridad escucharte en silencio hasta escuchar qué quieres que haga. Si nunca ha confiado en Cristo como su Salvador, puedo responderle esto. Quiere que le pida perdón por sus pecados y ponga su confianza en Él. Confíe en Él y mire cómo comienza a hacer en su vida cosas que nunca soñó. ¿Sabe qué? Dios hará mucho más en su vida de lo que espera. Si se lo pide, escuche, se lo pide y obedece paso a paso. Todo termina con obediencia y confiando en Él, sin importar qué diga, y verlo actuar. Amén.
Padre, gracias por ser quien eres, por ser paciente, ayudarnos en los tiempos difíciles. Sabemos que no veremos una zarza ardiente como Moisés. No la necesitamos. Solo necesitamos la cruz. Lo que vemos en la cruz es tu amor, bondad, misericordia, favor, generosidad, ayuda. Todo está ahí. Y decimos gracias por amarnos, gracias por perdonarnos, por enseñarnos la verdad, por enseñarnos a andar en ella y ser obedientes. Y oramos para que nos uses para darte gloria y honor. Y Señor, no que saquemos de la esclavitud a la gente por miles, sino uno a la vez, con un testimonio personal de tu gracia en nuestra vida. En el nombre de Cristo. Amén. Un mensaje enfocado en Dios. Bien, la Biblia es un libro enfocado en Dios, con un mensaje enfocado en Dios, para gente enfocada en Dios. ¿Eso le describe a usted? Bueno, a unos cuantos. Sin duda, espero que nos describa a todos. El libro enfocado en Dios, con un mensaje enfocado en Dios, para gente enfocada que quiere andar en los caminos de Dios, obedecer a Dios, experimentar sus bendiciones, que es justo lo que pasa al confiar en Él. En este libro de Éxodo, comenzamos a ver cómo actúa Dios en la vida de la gente, y a veces pensamos, pero eso pasó hace mucho tiempo. No, este libro está vigente desde Génesis hasta el último versículo del Apocalipsis. El asunto es, ¿vemos la lección? ¿Vemos lo que Dios está diciéndonos? Porque la Biblia no tiene nada de obsoleta. Si no la vemos como un libro enfocado en Dios, con un mensaje enfocado en Dios, para otras personas enfocada en Dios, ¿qué haremos con ella? La pondremos en un estante y diremos, esa es una de mis Biblias. Pero si la vemos como un libro guía, como una forma de vida, con lecciones prácticas para nuestra vida, entonces la Biblia es un libro enfocado en Dios para nosotros. Y hay dos maneras de vivir, conforme al libro y olvida el libro. Y sabe lo que ocurre cuando vemos a alguien que vive sin una relación con Dios, sin una relación con Cristo y sin interés en la palabra de Dios. Así que le invito a buscar el capítulo 6 de Éxodo y deseo mencionar un par de cosas aquí, antes de profundizar en todo esto. Habían ido al faraón varias veces, pidiéndole que dejen ir a los hebreos, y siempre contestaba que no cada vez. Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré al faraón, porque con mano fuerte los dejaré ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés, y le dijo, yo soy Jehová. Ahora, una y otra vez dice en este pasaje bíblico, yo soy Jehová, yo soy Jehová, yo soy Jehová, yo soy Jehová. Y Dios quiere hacer una declaración acerca de nuestra relación con Él, esa relación en nuestra vida. ¿Y qué es lo principal? ¿Cuál es la lección de este pasaje? ¿Qué estará Dios diciéndonos? Dios tiene una voluntad para todos y es conforme a su mejor plan. Él conoce nuestras facultades, talentos, destrezas, lo que sea. Entonces, lo que sucede aquí es que el pueblo de Dios había estado en esclavitud todos esos años. Dios llamó a Moisés, después de llegar a los 80 años, para que confrontara al faraón, que los dejara ir. Y como es natural, no quería dejarlos ir. Habían estado en esclavitud y habían estado haciendo todo el trabajo.
Así que pensemos en toda esta idea de la voluntad de Dios para nuestra vida y cómo obra Dios y cómo lo que parecieran coincidencias son parte de la voluntad divina. Entonces, al ver este pasaje, deseo que veamos un par de lecciones que creo que se aplican a todos nosotros. Dice una y otra vez lo que hará. Asimismo, dice en este pasaje una y otra vez: Yo soy Jehová, yo soy Jehová, yo soy Jehová, yo soy Jehová. ¿Está usted de acuerdo en que Dios es el Señor de su vida? Bueno, unos cuantos aquí en medio lo están. ¿Y usted? ¿Siente a Dios como el Señor de su vida? O sea, Dios tiene el control, al cual usted se rinde, pues quiere lo mejor para su vida. Así que, allí estaba este gran siervo de Dios, quien creció en Egipto, en el palacio del propio faraón, desterrado al otro lado del desierto. Y ahora, Dios le decía a la edad de 80 años, tengo la labor más importante. Y aquí es donde nos metemos en problemas. Cuando no podemos descifrar cómo quiere Dios que hagamos algo, titubeamos al hacerlo. Y como resultado, nos salimos de la voluntad de Dios. Y Él no puede lograr lo que quería hacer en nuestra vida. Pienso en mucha gente que ha pasado la mitad de su vida, o la mayor parte, y todavía se preguntan qué tenía planeado Dios cuando nacieron. La verdad es que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, y es un gozo descubrir ese propósito. A veces es aterrador. Debe haberlo sido para Moisés. ¿Quieres que vuelva y le diga al faraón que deje ir al pueblo y, Señor, sabes que no lo hará? Así que parecería una labor imposible. Pero el asunto es este. Al decir 4 veces, yo soy Jehová, estaba enfatizando algo. No tienes que preocuparte por cuál será la responsabilidad ni las consecuencias. Solo recuerda esto. Quien te envió es Jehová, el soberano del universo. Así que cuando enfrentes situaciones en las cuales piense, Dios mío, no puedes esperar que yo haga esto y aquello, recuerde quién le llama, recuerde quién se lo dice, recuerde quién le habla, que es Dios Todopoderoso. Sin embargo, estaba pidiéndole que hiciera algo que parecía imposible. Así que deseo que veamos algo a la luz de esto. Lo que sea que Dios le llame a hacer, Él asume toda la responsabilidad. ¿Escuchó? ¿Qué fue lo que dije? Él asume toda la responsabilidad de prepararle, facultarle, sostenerle con lo que sea necesario para que haga lo que Él le llama a hacer. Y creo que mucha gente pierde bendiciones de Dios porque creen, bueno, Señor, esto es lo que estás pidiendo que haga, olvidándose del hecho de que Dios nunca nos pediría que hiciéramos algo sin equiparnos, sin sustentarnos, en el caso que sea. Y lo que le pedía a Moisés era imposible, desde todo punto de vista humano. O sea, Señor, estás pidiéndome que vuelva donde me expulsaron y le pida al faraón, quien gobierna el mundo, en lo que a ellos respecta, que haga algo. Así es. Pues piense en esto. Sea bendecido con la idea en sí de que Dios lo escoja a usted para hacer lo que sea. Es decir, si Dios Todopoderoso, el soberano del universo, decide pedirle que haga esto o aquello, o lo que sea, siéntase bendecido por el hecho de que Dios ve potencial en usted, y con su mandato, su orden, su responsabilidad, su solicitud, viene con todo lo necesario para facultarle, para que cumpla lo que sea que le mande. Y recuerde que dijimos que este es un libro
enfocado en Dios. Su mensaje está enfocado en Dios. Todo se enfoca en Dios. Y siendo eso cierto, ¿cree usted que lo que sea que Dios le llame a hacer, Él le facultará para que lo haga? Unos cuantos aquí lo creen. Piénselo. ¿Cree que Dios le facultará para hacer lo que sea que Él le pida que haga? Entonces debe mantenerse receptivo a lo que sea que Dios le pida que haga, ¿verdad? Entonces, ¿por qué está titubeando? Tal vez Dios le ha dicho algo acerca de su trabajo, de su matrimonio, de su hogar, en el caso que sea. Sobre su salud, Dios puede equiparle, facultarle, darle lo que sea necesario para lograr su voluntad, su propósito de vida. Así que Dios se ha comprometido con Moisés. Te envío a hacer una labor imposible, pero iré contigo. Yo soy Jehová. Yo soy Jehová. Yo soy Jehová. Yo soy Jehová y haré esto. Y lo promete una y otra vez. Por eso es que la oración es tan importante en nuestra vida, porque cuando nos humillamos ante Dios en quietud y le pedimos que nos hable al corazón, ¿qué hará Dios? Nos dará dirección para nuestra vida. Y con esa dirección, mire, esa dirección tal vez no tenga que venir sino una sola vez. Pero la seguridad y el aumento de nuestra confianza tal vez venga una y otra vez, porque Dios sabe que ciertas cosas que nos pide no vemos cómo podríamos hacerlas. Creo que todos coincidiríamos con Moisés en este aspecto, estando en ese momento de su vida. Primero de todo, había sido desterrado de Egipto y ahora Dios lo mandaba regresar para liberar a toda una nación de 2 millones de personas sin tener un ejército ni nada, salvo la palabra de Dios. Y mire, solo necesitamos la palabra de Dios para obedecerle. Mucha atención. Cuando Dios nos dice que hagamos algo, con ese mandato está todo lo necesario para ser obedientes a Dios. Y a menudo la gente va en la dirección correcta. Quieren hacer lo que Dios quiere que hagan. Y por no saber cómo, o sea, no todo les cuadra y dicen, bueno, Dios mío, debes estar hablándole a alguien más. Pues es natural. Quizás Moisés pensaría lo mismo. ¿Cómo le habló Dios? Le habló mediante una zarza ardiente que nunca olvidaría. No le susurró en la oscuridad. En la zarza ardiente le dijo, estoy mandándote a hacer una labor imposible, pero voy contigo, y conmigo estará tu poder, porque ejerceré mi poder mediante tu vida para llevar todo a cabo. ¿Cuántas veces hemos perdido oportunidades en la vida por interpretar la oportunidad con la perspectiva con la cual nos vemos nosotros mismos? Pues yo nunca podría hacer eso, pues eso nunca funcionaría para mí. Dios debe estar hablándole a alguien más. No. Quizás usted diga, bueno, en este momento de mi vida Dios no podría hacer esto, no podría hacer aquello. No subestime lo que Dios puede hacer en su vida. Mire, puede que sea algo que más nadie considere que sea genial, pero usted sabe en su corazón, por ser quien es, por venir de donde viene, por su pasado y por lo que está ocurriendo en su vida, sabe que es algo maravilloso. Así que no compare el mandato de Dios para usted con su mandato para alguien más, porque Dios, en toda su sabiduría, sabe justo lo que usted es capaz de ser y de hacer, con su fortaleza, con su guía, poder, con su apoyo y con su aliento. Y al tener eso, nada es imposible. O sea, lo que Dios requiera de nosotros con la petición, viene todo lo necesario para hacerlo. Por eso Dios le dice a Moisés 4 veces, yo soy Jehová.
yo soy Jehová, yo soy Jehová, yo soy Jehová. Y por eso le dijo en este pasaje, yo pondré mi mano sobre Egipto, y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto. Y escuche lo que dijo, con grandes juicios. No le dijo mucho, pero le dijo, con grandes juicios lo haré. Así que no tenemos que descifrar cómo Dios hará lo que sea que quiera hacer en nuestra vida. Obedezcamos a Dios y dejemos las consecuencias en sus manos. Entonces, la pregunta es, ¿creo que Dios puede manejar todas las consecuencias? ¿Sí o no? Si titubeo en obedecerlo, lo que eso dice es, no confío en Dios, no creo en Él, no creo que Él pueda encargarse. No. Confiamos en Dios. Si Moisés hubiera esperado que Dios le mostrara todos los detalles, nunca habría dejado la cima de la montaña. Pero el Señor le dijo, esto es lo que voy a hacer, confía en mí. Y Moisés confió en Dios. Entonces, al pensar en este pasaje bíblico y en lo que enfrentó Moisés y lo imposible que era, fue posible solo porque un hombre estuvo dispuesto a confiar en Dios. Entonces, me pregunto en lo que sucederá en su vida si usted hoy dijera con toda sinceridad, Señor, no sé cuánto tiempo me queda, pero el resto de mi vida quiero entregártela toda a ti. No entiendo lo que harás conmigo, no entiendo cómo lo harás, no entiendo con quién quieres que lo haga, pero Señor, el resto de mi vida te pertenece. Perdóname por esperar tanto para dártela, pero el resto te pertenece. Quiero saber, Señor, ¿qué podrías hacer en mi vida en este momento? Y una de las primeras cosas que el diablo le diría es, ¿estás soñando? No. ¿Qué quiere hacer Dios en su vida? Mire, tal vez tenga 80 años, y lo que Dios quiere hacer puede que sea mediante alguien de 20, a quien Dios usará para hacer una labor maravillosa en la vida de muchas otras personas. Pero comenzó con usted. No subestime lo que Dios puede hacer en su vida, porque eso no es algo que pueda descifrar. Cuando leo estos pasajes y veo lo que dice, pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Lo único que Dios le dijo a Moisés sobre cómo iba a hacerlo es, con grandes juicios. O sea, juzgaré a Egipto. Moisés nunca hubiera descifrado cómo Dios iba a hacer eso. Porque cuando Dios quiere lograr algo, encuentra a una o varias personas mediante quienes quiere llevar a cabo eso. Así que la pregunta es, ¿vive usted disponible para que Dios le escoja para hacer algo que quizás nunca antes había pensado? No subestime lo que Dios puede hacer en su vida. ¿Se imagina? Primero, tomemos como ejemplo a Moisés. Nació en esclavitud, lo pusieron en una cesta en el río, y de milagro termina en casa del faraón, educado con los mejores, y por 40 años fue expulsado del país, al otro lado del desierto. Es decir, qué vida tan desastrosa parecía ser. La mano de Dios siempre estuvo allí. Fue un hebreo de entre los hebreos en una tierra pagana. ¿Y haciendo qué? Lo educaron, no para servir en Egipto, sino lo educaron para hacer qué? Para pasar 40 años en el desierto, reconociendo que Dios lo puso allí. Fue Dios quien lo mantuvo allí, por el tiempo necesario, que no tenía esperanza alguna, hasta que Dios entró en escena. Mire, nunca es muy tarde para escuchar a Dios. Tal vez sea muy tarde para ciertas cosas, pero nunca es muy tarde para escuchar a Dios.
¿Qué mantuvo a Moisés con los pies sobre la tierra y el corazón hacia Dios? Esto: yo soy Jehová, yo soy Jehová, yo soy Jehová, yo soy Jehová. Yo los tomaré por mi pueblo, yo seré su Dios, los sacaré, les daré una posesión. ¿Qué estaba diciendo Dios? Por eso comenzamos este mensaje, simplemente con esto. La palabra de Dios es un libro enfocado en Dios, con un mensaje enfocado en Dios, para gente enfocada en Dios. Este es el libro, y no debe estar en un estante, sino en su mesa, enfrente suya, como sea. ¿Qué está diciéndole Dios? Usted dirá, bueno, no sé si eso se aplica en mi caso. Claro que sí. Mire, ¿cree que Dios ha sostenido todo esto por todos estos años y no se aplica a usted? ¿Qué parte no se aplica en su caso? Y usted a lo mejor dice, ¿y qué tal el relato de Daniel en el foso de los leones? ¿Eso no se aplica a mí? Pues más le vale que se aplique, por la sencilla razón de que hay muchos fosos aparte de los fosos de leones, ¿verdad? Por tanto, si anda en la voluntad de Dios y vive en su voluntad, nada puede tocarle más de lo que pudo tocar a Daniel. Todo eso no es sólo de historia, esto es vivir en el poder de Dios, para que tengamos ejemplo tras ejemplo de la gracia, el amor, la bondad, la misericordia, el perdón de Dios, purificación y vida eterna. Y de eso se trata este libro. Entonces, si no lee la Biblia, está engañándose usted mismo. Por eso Dios, quien conocía a Moisés a la perfección, le dijo, lo haré, y se lo dijo 11 veces. Y por eso fue que dijo, yo soy Jehová, yo soy Jehová, yo soy Jehová, yo soy Jehová. 4 veces. ¿Por qué cree que Dios lo dijo tantas veces? Porque sabe que nuestras mentes están tan llenas de tantas otras cosas que quiere recordarnos que Él sigue siendo Dios y que sigue haciendo lo que prometió hacer y que sigue siendo el Dios del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es el mismo Dios que llevó a un hombre, un pastor de ovejas, a liberar a 2 millones de personas para que sirvieran a Dios. Un hombre. No subestime lo que Dios quiere hacer en su vida. Y mire, no trate de compararse con más nadie. En la mente de Dios, usted no sabe lo que sucederá en la vida de esa persona que influenciará la vida de alguien, quien influirá en la vida de alguien más de una manera que nunca podríamos imaginarnos. Cuando leo esto una y otra vez, veo en estos pocos versículos, Él dice, lo que yo haré al faraón, los sacaré, los libraré, los redimiré, los tomaré, seré su Dios, sacaré, daré, haré. ¿Hará todo eso? ¿Por qué cree que Dios le dijo eso tantas veces? Porque sabía que Moisés tendría muchas razones para dudar de Dios. Yo fui su enemigo y me mandas de vuelta. Soy pastor de ovejas. Además, ¿qué grupo tan confuso es este? Además, quizás me quiten la vida si regreso. Piense en todas las razones justificables que Moisés tendría que dar. No puedo hacer eso. Eso sería ridículo, un suicidio. Me pondría en ridículo. Nunca me aceptarían. Soy un enemigo. No podría hacer eso. No subestime lo que Dios hará en su vida, porque lo que hace con eso es limitar a Dios. Lo que hace con eso es dudar de Dios. Pero el Señor le dijo, yo soy Jehová, yo soy Jehová, yo soy Jehová,
Yo soy Jehová. Debe haberlo reiterado en la mente de Moisés, noche tras noche. Yo soy Jehová, yo soy Jehová, yo soy Jehová, yo soy Jehová. No subestime lo que Dios puede hacer en su vida. Quizás usted tenga una conversación con alguien que cambie su vida, la cual Dios usará para cambiar muchas otras vidas. Y usted dirá, pero si acaso olvide los peros y las condiciones, solo diga, Señor, heme aquí. Lo que quieras hacer en mi vida, Señor, aquí estoy. Confiaré en ti. Quizás no he confiado en ti desde hace años, pero el resto de mi vida confiaré en ti. Solo quiero ver lo que puedes hacer en mi vida, Señor. Nunca tiene que preocuparse de que Dios falle. Él lo usará más de lo que se imagine, si confía en Él. Y Moisés es un ejemplo perfecto de eso. ¿Quién soy yo, Señor? Y Dios se lo mostró. ¿Quién es usted? Dios se lo mostrará. Y puede tener una de dos respuestas. Puede salir pensando, bueno, un sermón más que se trató acerca de Moisés. No, se trata de usted y de mí. Es acerca de nosotros, se trata de todos nosotros, quienes proclamamos el nombre de Jesucristo como nuestro Salvador. Y mucha atención, por esta razón es tan importante. No sabe lo que Dios hará hoy mediante su vida, que usted no verá ni en una generación. Tal vez usted viva para hoy y Dios lo ve, pero Él también ve la influencia, el testimonio, su testimonio en la vida de alguien más. Lo importante es esto: vive a plenitud su vida cada día, para que lo que sea que Dios tenga en mente pueda decirle, bien, buen siervo y fiel. Si yo estuviera sentado allí y no fuera cristiano, pensaría esto. Bueno, si en realidad eso es verdad, ¿qué debo hacer? Y contestaré esa pregunta. Entréguele su vida al Señor Jesucristo y diga, está bien, Dios mío, esto es lo que queda. Queda esto, Señor. Me entrego a ti. Y a lo que decidas hacer, la respuesta es sí. Quizás usted ya sea salvo y está sentado hoy aquí y tiene su vida muy bien planeada. O cree que la tiene. O cree suponer cuándo morirá, cuánto tiempo vivirá y todo eso. ¿Por qué no se olvida de todo eso? Y por los próximos 30 segundos, piense en esto. Dios mío, aquí estoy. Esto es todo lo que tengo para ofrecerte hoy. Pero me entrego a ti, para que el resto de mi vida demuestres lo que puedes hacer en alguien de mi edad, de mis facultades. Demuestres lo que puedes hacer conmigo el resto de mi vida. Aquí estoy, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, te amamos, te alabamos, te bendecimos por perdonarnos y limpiarnos. Perdónanos, Padre, por nuestras dudas, nuestros temores. Perdónanos por tratar de programar nuestra vida mejor de lo que la has programado. Perdónanos, Padre, por pensar que hay ciertas cosas que no puedes hacer en nuestra vida, por limitar tus posibilidades, por limitar tu voluntad en nuestra vida. Padre, perdónanos por compararnos con otras personas, lo que pueden o no pueden hacer, o lo que creemos que podemos o no podemos hacer. Gracias por ser Dios admirable, indescriptible, invencible, quien puede hacer cualquier cosa y todo, y quien está esperando a que nos rindamos por completo a ti. Señor Dios, que cada uno de nosotros sea renovado hoy y diga sí, sí, Señor. A lo que sea que tengas, sí es la respuesta. Sí, sí, sí. Y luego te veamos actuar y sepamos de corazón que no cometes errores. Suples todas nuestras necesidades,
nos facultas para que hagamos lo que nos pidas y nos recompensas por nuestra obediencia. Solo decimos gracias, gracias, gracias por tu paciencia, amor, bondad y generosidad. En el nombre de Jesús. Amén. La promesa y el plan. De vez en cuando alguien me dice, ¿sabe qué? Usted habló de cuán bueno es Dios y que al aceptarlo como Salvador personal, entra a nuestra vida y tenemos el Espíritu Santo y todo mejora. Pues acepté a Jesucristo como mi Salvador personal y las cosas empeoraron. Y quizás todos hemos dicho eso, de cierta manera. Creemos que al aceptar a Cristo como nuestro Salvador, todos tenemos esas promesas en la palabra de Dios, y a veces parece que lo que sigue es todo un desastre después de lo que creemos que es una promesa de Dios. Y a veces no podemos explicar lo que Dios está haciendo, porque queremos hacer lo correcto, pero de algún modo no sale bien. Pensemos en Moisés, por ejemplo. Desde que dejó la zarza ardiente, obedeció a Dios, y estaba muy sorprendido de lo que había escuchado y visto, así que se fue de la zarza ardiente comprometido a hacer lo que Dios quería que hiciera, y lo hizo. Y debía decirle al faraón que dejara ir al pueblo, pues el faraón, en lugar de escucharlo, les duplicó el trabajo. Ya no solo hacer ladrillos, sino buscar la paja para hacerlos. Así que el enemigo número uno en ese momento en particular en la vida de los hijos hebreos era Moisés, porque el faraón había duplicado sus responsabilidades y sus requisitos. Moisés estaba seguro de que había hecho lo que Dios le dijo que hiciera, pero el resultado no fue el esperado. Ahora, todos experimentamos eso en la vida, cuando creemos saber con exactitud qué dijo Dios, y nos pasa lo mismo, no sale como esperábamos. Entonces, al ver este pasaje bíblico, creo que es un pasaje que describe lo que nos sucede. Queremos hacer lo correcto, creemos que hemos hecho lo correcto, creemos que hemos escuchado a Dios, pero no sale así. Y nos juzgamos y nos condenamos y decimos, Señor, no estabas escuchando nada. Y sentimos autocompasión y culpamos a Dios. Y entonces, ¿cuál es la solución a todo esto? Deseo que juntos vayamos ahora al tercer capítulo de Éxodo, desde el versículo 10. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Esa era una gran responsabilidad y requisito. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya al Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Notemos esto, y deseo que escriba estas declaraciones. Cuando vengan los problemas, debemos recordar sus promesas, y esas promesas son vitales como parte de nuestras creencias. Vayamos ahora a Hebreos, por ejemplo, y veamos un par de versículos allí. En el capítulo 10, versículo 23, la Biblia dice, mantengamos firmes, sin fluctuar,
la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y luego, el versículo 36 dice, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Creo que quizás todos teníamos la idea, al aceptar a Cristo, la vida está a punto de mejorar para mí, y la mayoría de las veces es así, y quizás de algún modo es así, pero a menudo no de la manera esperada. Gente que ha vivido en pecado y desobediencia a Dios solo por haber aceptado a Cristo como su Salvador. Mucha atención. No significa que Él haya borrado todas las consecuencias. Sí significa que su nombre está en el libro de la vida del Cordero, que sus pecados han sido perdonados. Sí quiere decir que tiene una nueva vida, pero todas las consecuencias no desaparecen solo por pedirle a Cristo que nos salve. Entonces, cuando vengan los problemas, debemos recordar sus promesas. En segundo lugar, Dios le dijo, por ejemplo, en el capítulo 6, versículo 1, Él dice, esto puedes esperar, el faraón sacará a los hebreos de Egipto. Y justo eso es lo que Moisés quería oír, y esta es una promesa de Dios, los sacará. Y luego dice, endureceré el corazón del faraón. Y ahora eso cambia toda la historia. Esto es lo que harás. Y luego me dices que endurecerás el corazón del faraón. A veces, al pasar por dificultad, nos parece que Dios obra del otro lado. Pareciera que estuviera a favor del enemigo, pero Dios siempre quiere que veamos más allá de la circunstancia inmediata. Porque Dios no solo actúa en una molécula minúscula, en un pequeño círculo. Dios obra con el panorama completo en mente. Por eso debemos aprender a escuchar a Dios con atención, porque Dios no comete errores. Y cuando le habla a nuestro corazón, y a veces la gente dice, quizás oí mal a Dios. No, no lo escuchó mal, sino que malinterpretó lo que Dios le dijo. Dios no dijo, haré todo fácil para los hebreos, no, sino que dijo, los voy a liberar, y lo haré endureciendo el corazón del faraón. Bien, ya usted se sabe la historia. Endurecer el corazón del faraón hizo estragos en el pueblo hebreo. A veces, cuando Dios nos hace una promesa, escuche bien, no nos da los detalles. ¿Y por qué no? Pues tendría que preguntárselo a Dios. Puede cuestionarlo si quiere, pero escuche, Dios sabe cuál es su propósito, y su meta siempre es por nuestro bien. Su propósito siempre es hacer algo en nuestra vida que traiga bondad y gozo a nuestros corazones, pero a veces trae dificultad, dolor y sufrimiento. No hay promesa en la palabra de Dios que nos garantice una vida sin sufrimiento, pena, dolor. Entonces debemos recordar con quién estamos tratando, con Dios, quien nos ama incondicionalmente, nos salva de nuestro pecado, no nos desamparará y contesta nuestras oraciones, pero no promete salvarnos de todo sufrimiento, pesar ni incluso de la muerte. Entonces, al ver todo esto, la promesa de Dios a Moisés fue maravillosa, pero no le dijo, será fácil, será un éxodo maravilloso, todo saldrá a las 1000 maravillas. Moisés estará sentado en la cima del mundo. No, nada de eso. Entonces, lo tercero que deseo que notemos es esto. Dios está obrando para lograr su propósito aun cuando ni siquiera lo veamos, cuando no lo entendamos. Y en Éxodo, el capítulo 7, versículo 5 dice, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Y dice, pasará esto, no te daré todos los detalles,
Pero recuerda que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó. Así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años. Así que Dios le aseguraba lo que iba a suceder, pero no le dio todos los detalles. Y diré, haré esto. Y a veces vemos la evidencia de Dios en acción y no siempre entendemos cómo lo hace. Dios hace una promesa y usted dirá, bueno, ¿y siempre cumple Dios su promesa? Sí. ¿Pero nos da siempre los detalles? No. Porque es así como crecemos en nuestra fe, creyéndole, confiando en Él cuando no entendemos. En ninguna parte Dios promete que entenderemos. Promete cumplir su palabra. Promete que estará con nosotros. Promete suplir nuestra necesidad, pero no que siempre entendamos. A veces vemos la evidencia de Dios obrando en nuestra vida, otras veces no podemos verlo. O sea, Moisés no podía prever lo que Dios tenía en mente. Y cuando Dios le dijo, te usaré para liberarlos, y luego ve lo que pasa, es normal que lo cuestione. Señor, dijiste esto, pero debemos recordar que Dios no siempre da detalles. ¿Escuchó eso? Bueno, unos cuantos de vosotros sí. Dios no siempre nos da detalles, pues así nos damos cuenta de si confiamos o no en Él. Por lo general, cuando Dios habla de algo bueno que hará, lo que hacemos es que nuestra mente salta de hoy a lo bueno. Así que no nos gusta pensar en cuál es la diferencia entre la promesa de hoy y lo bueno de mañana. Puede pasar mucho en ese lapso de tiempo. Y lo que sucede aquí es que tomó la muerte del hijo del faraón para convencerlo de que dejara ir al pueblo. Pero justo eso fue lo que planeó Dios. Él sabía lo que tendría que suceder antes de que el faraón dejara ir al pueblo. Así que piense en todas las plagas y demás, de lo que hablaremos luego. Pero Dios está obrando para lograr su propósito, pero no siempre de las maneras que esperamos. Entonces, lo cuarto que deseo que apunte en todo esto es que debo confiar en que Dios cumplirá su promesa. Nuestra responsabilidad no es entenderlo todo, sino confiar en que Dios cumplirá su promesa. Ese es un requisito. Fíate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Así que, mientras más difíciles sean nuestras circunstancias, más grande será nuestra lucha. Y en algunas luchas que enfrentamos, lo único que tenemos es su palabra, la palabra viva de Dios, la Biblia. Y lo que Dios le dijo a Moisés y lo que tenemos hoy en las Sagradas Escrituras es lo mismo. Es el mismo Dios que le dio esta promesa a Moisés, quien nos hace promesas a nosotros. Entonces, ¿qué tenía Moisés? Mucha atención. Lo único que tenía era esto: estaré contigo, estaré contigo. Dios le dijo muchas cosas, pero lo único que tenía era: estaré contigo. Y deseo que pensemos en esto. Eso es lo único que tenemos. Todo lo demás podríamos perderlo en un segundo. Todos nuestros planes podrían fallar. Nuestras posesiones podrían quemarse o estrellarse o lo que sea. No tenemos garantía de nada como creyentes, sino la presencia, el poder y el amor de Dios Todopoderoso. Solo tenemos eso. Y pienso en la gente que pasa la vida invirtiendo en esto y aquello, acumulando y acumulando. Y lo que hacen es negar esto. Tratan de obtener más seguridad. Mire,
La seguridad no se encuentra en la bolsa de valores, ni en los centros comerciales, en ninguno de estos sitios. La seguridad solo se halla en la presencia del Dios vivo. Solo eso tenía Moisés. Y cuando fue a ver al faraón, lo único que tenía, y piense en esto, lo único que tenía, a este mismo Moisés lo sacaron de Egipto 40 años antes. Habían pasado 40 años. Era otro faraón. No lo conocía, salvo lo que sabían de él. Y Moisés volvió, cruzó el desierto, para decirle al faraón: debes dejar ir a los hebreos. Y eso era un chiste. Piénselo. Vienes aquí con una vara de pastor de ovejas a decirme que libere a 2 millones de esclavos que están construyendo todos mis monumentos, ¿y crees que voy a escuchar eso? Y como era de esperar, no le creyó. Así que deseo que apunte esto. Número 5. Debemos recordar que Dios es el soberano del universo y todo está en su poder. Y mi versículo favorito es en el Salmo 103. Me escuchará citarlo muchas veces, pero le invito a acompañarme a buscarlo. Salmo 103, versículo 19. Él dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino. O sea, su poder, su amor, todo lo que es. ¿Qué hace? Su reino domina sobre todos. Quiere decir que el poder de Dios Todopoderoso domina sobre todo. Recuerde una de las cosas que le dijo Dios a Moisés antes de ir a ver al faraón: estaré contigo, estaré contigo. Mucha atención. Lo que Dios le dijo a Moisés nos lo ha dicho a cada uno de nosotros. From this surge, no, no purpose of the purple rain. Send me a
what's fake and what's real. Could have had it all, rolling in the deep. You had my heart inside in your hand and you played it to the beat. We could have had it all, rolling in the deep. You had my heart inside in your hand and you played it to the beat. My name is not Nashi, to show my drive, but for no problem can't survive. On the first place trophy, I left my mark. I got the work, I got the money, I got the respect, I got reborn. Breathing air, feeling gravity's pull. Nothing matters but moving forward, that's my rule. Proving myself again and again. This victory is truly mine to attain. Where will I live? In your eyes. Watch closely as another storm will rise. I won't accept anyone's disdain. No way, okay, nothing can explain how hard I've worked for this success. No way, okay, every drop of sweat is for progress. Persistent, you get a mix of struggle and regret.